Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Inventario.pro, un espacio donde explicamos historias reales de negocios que combinan las ventajas del mundo digital con el sector automoción. Esto es Motor Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Pasando ya la 60 de capítulos, así que no está mal. Vamos con un tema de los que hacía mucho tiempo que queríamos encontrar un buen ejemplo, un buen representante, o una buena representante, en este caso es un buen representante del rol del Digital Manager, ¿vale? Esto vamos a hablar hoy y vamos a ametrallar a nuestro invitado a preguntas. Está con nosotros Gerard Álvarez, que es el Digital Manager de Grup Nima. ¿Qué tal, Gerard? ¿Cómo estás? Encantado, Edu. Todo muy bien. Pues ¿Vosotros? bien, muy contentos Encantado de de estar con que... vosotros aquí. Pues muy bien, nosotros también. Estamos con muchas ganas de preguntarte cosas de lo que para nosotros es uno de los cambios mayores que hay en los últimos 3-4 años, que es la aparición de profesionales muy especializados en el ámbito digital, que luego iremos viendo las distintas tipologías que nosotros hemos visto, a ver si te encaja a ti o te ha pasado lo mismo, y luego iremos descubriendo un poco, ya pues por alguien que lo hace cada día y muchas horas al día, la tarea de ser el Digital Manager. Y antes que nada, como siempre hacemos con con todas las participantes del podcast, pues vamos a descubrir un poco quién eres, a tu trayectoria profesional, y luego hablaremos del grupo en el que estás actualmente y qué es lo que hace un Digital Manager. Pero primero, por favor, preséntate para que sepan quién eres. Bueno, yo soy Gerard Álvarez, soy el responsable digital, Digital Manager de Grup Nima. Y bueno, realmente llevo desde el 2016 enrolado en el sector, estoy trabajando siempre en este área. Inicialmente es verdad que si entramos, luego entraremos, ¿no?, en más detalles sobre los microprocesos y bueno, cómo hemos ido evolucionando y hacia dónde ha ido toda esta vorágine de la transformación digital, con la intervención de, pues bueno, de la época del COVID, etc., que al final ha sido un catalizador. Pero eso, desde el 2016 enrolado en diferentes proyectos, siempre enfocados a la transformación digital de la automoción o de procesos vinculados a la automoción. Y, pero realmente mi inicio en todo esto, yo siempre digo que se remonta más o menos cuando yo tenía 17 años y pues muy jovencito, en 2007, monté mi primera base de datos para un proceso muy concreto de la automoción, algo súper casero, algo súper que vivía en mi casa, porque mi padre viene del sector y por conocimiento en mi propia casa, pues eh, empecé a dar mis pequeños pinitos sin saber nunca que me acabaría dedicando a ello, pero en ese momento pues me hacía ilusión y echarle una mano con un tema y así empezó todo. Muy bien. Ahora, ¿cuántos años de relación con el mundo digital llevas y de profesional? En diferentes, digamos, en diferentes fases. En el mundo digital a nivel personal, desde eso, desde el 2006, 2010, 2007, ¿vale? Pero realmente a nivel profesional, pues más o menos desde el 2014, 15 pues empecé a tocar algunos procesos digitales dentro de mi empresa, aunque yo no ocupaba puestos de digitalización ni nada que ver, pero a lo mejor pues como propio usuario sufrí una transformación y ahí pues encargado a lo mejor algún microproceso dentro de mi propio departamento en el que trabajaba y luego pequeños proyectos. Poco a poco me fui metiendo más, vi que me gustaba, vi que se me podía dar bien y empecé a indagar un poquito más y entonces ahí me fui enrolando más, pero fuerte, digamos más intensamente desde el 2016. Es cuando realmente Va. ahí he estado siempre más O vinculado a sea la que tú parte enganchas digital y mucho más.
Vale, entonces tú enganchas bastante tiempo atrás de lo que es como un punto de inflexión, que es lo que más o menos todos estamos de acuerdo, que hemos percibido, que es el momento de la pandemia y lo que genera Eso es. de, de malo ya lo sabemos todos, pero de bueno es como dar un salto en el tiempo adelante, al menos a nivel de sector, que se nota un montón. Y justo antes Eso de es. la pandemia, pues había otra manera de actuar las cosas, otra sensación de velocidad, otra sensación de urgencia y después del COVID es como otra película totalmente distinta. Eh, Ahora en Group Mima, como dices tú, estás como Digital Manager. Bueno, antes, para quien no conozca Group Mima, que es un grupo muy relevante y muy importante en España, pero en Cataluña sobre todo, explícanos más o menos qué es lo que comprende, qué marcas tiene, tanto de VN como lo que hayáis creado de ocasión y cuál es su actividad actual y más o menos conocerlo un poco para ubicarnos. Bueno, Grup Nima está en tres provincias a nivel de Cataluña, Tarragona, Barcelona y Girona. Tenemos más de 10 marcas que representan todos los segmentos de la automoción, tanto generalistas como premium, alemanas, japonesas, suecas. Tenemos de todo, de todas, una representación muy, muy amplia del sector. Tenemos marcas propias también, evidentemente de ocasión y también de otros nichos, pequeños nichos de mercado dentro del sector de automoción, mobility, etcétera. ¿Vale? Y todas ellas o casi todas ellas se trabajan en las tres provincias. Evidentemente nuestra fuerza está en Tarragona y también en Barcelona, que es donde nació, pero ¿Cuál, realmente cuál estamos es la marca de en ocasión las que tres tenéis? provincias. ¿Cuál es la marca de ocasión? Autocolección. Autocolección es nuestra marca de ocasión ¿Y la de movilidad? propia y la tenemos representada en todas las Las tres provincias y provincias. sedes. ¿Y la de movilidad? En movilidad estamos en Barcelona, sobre todo, y bueno, tenemos un car sharing y de vehículos 100% eléctricos, ¿vale? Y ¿Cómo se llama? estamos el MEC. Vale, perfecto. Vale, muy bien. Pues ahora que ya estamos ubicados, el tema central que me gustaría hablar contigo, y voy a hacer una introducción de lo que nosotros hemos visto. O sea, en el desarrollo, dijésemos, de Inventario Pro, que tiene también una repercusión, el momento del COVID tiene una repercusión en lo que es la velocidad y la aceleración de lo que es el negocio digital y nosotros estábamos allí y nos pasó pues lo que le pasó a muchas empresas que espero que lo pudiesen aprovechar. Pero vamos, nosotros nos ha ayudado mucho a crecer y a descubrir y a ir a ofrecer cosas que ya estábamos ofreciendo, pero con mucho más interés por parte del mercado que antes del COVID. O sea, no es que antes no estuviese interesado, pero había solamente los pioneros, ahora ya es la masa de clientes. Entonces, en la interacción y en el momento en el que vamos y nos vamos relacionando cada vez más con más grupos, sobre todo de concesionarios o con compraventas medianos y grandes, pues iba apareciendo unas figuras que yo le iba diciendo al equipo, no sé si os habéis fijado, pero esta persona que viene aquí, que está trabajando, es una persona cualitativamente distinta a las otras que habíamos estado interactuando con ellos o que habíamos conocido, o con mucha más autoridad dentro de la empresa. A lo mejor es la misma persona, pero con mucha más autoridad dentro de la empresa por culpa del tema de la necesidad de transformar y de hacerlo digital. Pero en el rol del digital manager o de la digital manager, porque aquí también dijésemos se produce que había así como a nivel directivo hay como demasiado sesgo masculino en el rol de digital manager, está un poquito más equilibrado, pero sigue siendo mayoritariamente masculino. Pero vamos, esto es una cosa que yo creo que se irá nivelando. Empezamos a ver perfiles, que era el rol del digital manager, con dos maneras bastante diferentes de actuar. Había algunos responsables digitales que tenían una fuerte orientación de marketing, o a lo mejor por el background que tenían de marketing, entonces en determinadas áreas de lo que es el ámbito digital dominaban un montón de campañas de Google, de Facebook, etcétera, de web en general. Y luego íbamos viendo
conforme íbamos interactuando con más empresas, ya sea porque ya estábamos trabajando para ellos o ya sea porque hablábamos con ellos de posibilidad de contratar nuestros servicios y nuestros productos, pues había otras empresas que tenían unos perfiles de digital manager muy fuertes en ser la pieza que conecta el marketing, la pieza que conecta la tecnología, la pieza que conecta las operaciones, y entonces ya no es cómo tener más leads, sino cómo hacer que la empresa se adapte y se modifique en el ámbito digital. Y son como... Y luego vamos a decir que todos tienen un poco de todo, ¿no? Pero es como si tienes que hacer la mezcla, este tiene más de esto o esta tiene más de esto, menos de lo otro. Entonces lo notas un montón y entonces también nosotros evidentemente nos adaptábamos al, al tipo de interlocutor que teníamos e intentábamos ver si esto lo complementaba dentro de la empresa con alguien más. En el rol de digital manager que he descrito, que hay como, no es que sea dicotómico, pero es como una mezcla que tiene diferentes proporciones. ¿Dónde te ubicas tú? Pues mira, yo desde hace muchos años uso una palabra que creo que me define, que es traductor. Intento, intento ser el traductor de todos esos idiomas diferentes que han aparecido dentro del sector de la automoción. Antiguamente solo había el de la venta y ahora, o el de la postventa, y ahora hay que unir todas esas piezas para que remen en una misma dirección, ¿no? Porque la mayoría de veces, pues, como tú bien dices, pues tenemos en nuestra posición tenemos un enfoque mucho más marketingiano, pues por expertise o por lo que fuera, o porque el sitio donde están es el enfoque que le quieren dar, o como tú también bien dices, un enfoque mucho más de nexo unión entre diferentes departamentos. Yo me ubico en ese. Traductor creo que es Vale. un buen nombre para ese ejercicio que hacemos todos los días. Y sí, y a partir de ahí ya pues podemos entrar en si somos más técnicos, menos técnicos, más teóricos, más marketingianos, más comerciales. Yo creo que ahí hay un poquito de todo, todos tenemos un poquito de todo, evidentemente, como tú dices, pero cada uno pues tiene unas notas más marcadas hacia un sitio o hacia otro. Pero sí, yo me ubico Las más en tuyas esa parte. son de transformación y de integración de los Sí. diferentes componentes que ahora iremos desarrollando cada uno. Y por favor, sin ningún tipo de problema, comenta y hablemos de cada uno de ellos sin problemas. Te voy lanzando temas. ¿Cómo lo has llevado, tanto en tu posición actual como en las anteriores, con el hecho de que haya más o menos orientación digital a nivel de propiedad? Yo creo que en cualquier caso y en cualquier nivel, salvo algunos casos seguramente muy concretos, en todos los casos hay un ejercicio muy importante de formación de cultura digital. Es decir, la digitalización no es, pues en la época en la que yo comencé, por ejemplo, era exposición sí o leads no, eran conceptos muy básicos, malentendidos, entre comillas, de lo que es la digitalización, ¿no? Porque es un concepto dentro de todo ese mundo, pero no es en sí una transformación digital. Y yo siempre, pues me gusta decirlo así, ¿no? Al final nosotros somos un poco formadores de cultura digital dentro de nuestra propia organización, dentro de nuestro propio sector, donde al final intentamos que todos los interlocutores que tenemos dentro del sector empiecen a tener un enfoque, una visión, un acercamiento al final, un entendimiento de que la digitalización aporta pues datos, aporta conocimiento, automatismos, ayuda al final interna, ayuda para ti mismo, para la organización, a la hora de la toma de decisiones. En un mundo cambiante, es decir, donde nuestro consumidor está cada día moviéndose de un formato a otro y ha cambiado la manera en la que se informa y ha cambiado la manera en la que compra, más o menos en nuestro sector, da igual, como culturalmente. Nosotros, yo creo que nuestro objetivo principal debe ser hablar el idioma del cliente y estar donde él quiere eh, encontrarnos. Y nosotros, como definición que hablo de la cultura digital y la digitalización pues,
desde la propiedad hasta la última persona de la organización, es que todos nosotros queramos ser encontrados donde el cliente nos quiere encontrar. Mira, No solo estar, de- sino querer deja, estar, ¿no? Entonces eso es parte de la cultura sí, y no solo de un concepto. deja que te diga una cosa. Nosotros hemos vivido desde Inventario Pro pues el acercamiento a grupos. Cuando, cuando cuando el apoyo, vamos a decirlo, o la fuerza que demuestra dirección en ir en dirección digital es flojo o medio flojo, no hay digital manager que lo salve. Cuando el apoyo es tibio, punto, o sea, tal, algunos digital managers sensacionales logran algunos resultados modestos. Cuando el apoyo de transformación digital es fuerte, tibio fuerte, no, fuerte, hay resultados alucinantes. Si el digital o la digital manager están allí y son la persona adecuada, y si no, seguramente lo que acaba pasando es que reemplazan al digital manager. Y son, vamos a decir que en términos de tibieza, el modelo de un apoyo tibio o moderado ya no produce resultados. ¿Vale? Te lo digo así de contundente después de haber visto tantos grupos. Es cuando el grupo ha ido muy en serio, han encontrado la figura y tal, y los resultados se notan un montón. En cuenta de resultados y en transformación. Yo ahí te diría que estoy de acuerdo, es decir, al final la transformación digital significa cambiar cosas, cambiar Que procesos, afrontar retos de otra manera, sin intentar destruir absolutamente nada de lo que antes nos funcionó. Al final es simplemente cambiarlo porque ahora hay otra manera o porque se puede hacer mejor, ¿no? O hay una oportunidad, sea el objetivo cual sea o digamos el, el- digamos, lo que haga hacer ese cambio, lo que provoque el cambio, en cualquier caso, tenemos que estar abiertos a ese cambio, ¿vale? Entonces, eso es lo principal. Entonces, a partir de ahí, el soporte que te den, evidentemente, en cuanto, pues ayuda muchísimo, o es capital, o es trascendental, evidentemente, al resultado que nosotros podamos dar. Pero yo añadiría eso, no solo el apoyo, sino la voluntad a cambio, la el, voluntad a el, estar abierto a entender que podemos cambiar ciertas cosas y que lo que nos funcionó en el pasado simplemente pues nos funcionó y ahora sí, podemos hacer sí, una versión pero 2.0. Pero sí, evidentemente el apoyo te es traduzco, cuando trascendental. digo apoyo, te traduzco lo que quiero decir. Quiere decir no palmaditas en la espalda, quiere decir Correcto. un Soporte directo, sí. soporte explícito ante el resto de personal de la empresa que esté Organización. más reacio de la organización a esos cambios, Ujú. presupuesto, dinero para Podemos hablar herramientas, de eso también. O sea, al dinero para final, personal y tolerancia a que las pruebas no salgan bien. Al coste, en digital, el coste de un error, yo siempre se lo he dicho a muchos, el coste de un error en digital es bajo. Es decir, yo lo comparo con muchas veces con montar un restaurante o montar una concesión y cagarla. Se te van centenares de miles de euros que has perdido, que no hay manera de recuperarlo. Tú puedes hacer puedes hacer acciones digitales, hacer una prueba y que te haya costado centenares de euros y evitar gastarte decenas de miles y tirarlos por la borda. Estamos hablando en estas magnitudes, ¿eh? Lo digo porque sí, hay estoy de gente acuerdo. que se lo... Tú estás de acuerdo, ¿no? O sea, tú Sí, puedes saber si una campaña funcionará o no sin tener que meterle allí la intemerada y meter ahí un pastizal que no... Lo puedo hacer sí, sí. con una O el relevancia análisis de... estadística muy fiable y coges y datos y vas mirando. Cuando me han Sí, preguntado alguna vez lo de digitalizar y la palabra que abusamos y se utiliza demasiado y tal, al final hay maneras de llamarlo todo, pero en el fondo se traduce a una cosa que es la que quiero desarrollar contigo, que es digitalizar en lo que yo entendí hoy. Si no, por favor, contradíceme o dime si tiene matices, pero para mí digitalizar o la digitalización es cuando tú vamos a decir que la digitalización es la generación de valor mediante eh, el ámbito o el medio digital, que eso incluye herramientas, personas, cambio de procesos, pero sobre todo es software que mueve datos,
que generan ahorro de tiempo, ahorro de valor, aumento de oportunidades. Eso es digitalizar. Y por tanto vas a cambiar la manera de trabajar de la gente, vas a cambiar los dispositivos con los que trabaja. Eso antiguamente, ahora ya tienes ordenador y móvil de una manera casi indistinta. Y vas a cambiar los procesos de las personas. Y vas a tener que formar a las personas, etc. Entonces, habiendo definido por mi parte de digitalización, ¿hay algo que me haya dejado? O sea, es solamente, o sea, es eso y solamente eso. O sea, es ver qué hay, traerlo. A mí me gusta mucho la palabra traductor. Mucho. Porque yo creo que sé lo que quieres decir, pero si quieres desarrollalo un poco más, porque es muy interesante, porque es verdad que hay que traducir. Y cuando dices traductor, ¿de qué? Exacto. Yo ahí, por ejemplo, lo que yo más me he encontrado es una desalineación entre lo que pienso y lo que creo que necesito, ¿no? Es decir, yo muchas veces creo que necesito o analizo, tengo un problema o quiero afrontar cualquier cambio, ¿vale? Y verbalizo de una manera lo que necesito. Y muchas veces damos esas directrices, por ejemplo, pues a empresas o desarrolladores de software, por ponerlo muy claro, que es el ejemplo más claro de todos para mí, ¿vale? Sí. En el cual tú le dices cómo lo quieres exactamente, porque tú lo que estás es haciendo que ese software se adapte a tu proceso actual y no pensando en qué puede hacer ese proceso por ti, ¿no? O ese software por ti. Entonces, el traductor, para mí, al final es entender claramente cuál es la necesidad, el objetivo, el final, ¿no? ¿Qué necesitas realmente? Con los detalles pertinentes dentro del proceso o dentro del departamento o lo que sea, ¿vale? Y entonces encontrar la solución que encuentre mejor ese objetivo o que haga alcanzable ese objetivo, ¿no? Y muchas veces Dime dos o tres ejemplos de problema. Cuando dices pues, problema, por ejemplo, la digitalización de expedientes, ¿vale? pues pasa simplemente, pues ese es el ejemplo más fácil, ¿no? Hago fotos a un expediente que he hecho en papel y ya lo tengo digitalizado. Eso es un tema muy antiguo, pero muy típico, ¿vale? Se ve claramente. O hacer que el proceso de expediente, por ejemplo, de cualquier tipo de venta o de cualquier tipo de proceso documental, lo lleves del papel al 100% digital con una experiencia de usuario que mantenga pues, todos los estándares, que dé la confianza tanto al cliente como al interlocutor interno para que, digamos, todo el proceso se haga como debe hacerse en pro de mejora de tiempos muertos por ambas partes, que dé movilidad a ambas partes porque ya el papel no es tan importante y lo podemos hacer a distancia, etc, etc, ¿no? Pero a distancia tampoco significa, por ejemplo, ese es el tópico, ¿no? Que esté fuera de tu provincia. Puede estar en su casa y yo estar en el concesionario y estar a 1 kilómetro, pero no hace falta que se desplace para poder hacer un proceso, ¿no? Para firmar un documento o para leer un documento. Pues ese es un ejemplo también claro de eh, intentar Muy ver bien. más allá que simplemente hacer las fotos y hacer un archivo digital, ¿no? Otro. Ese sería un Dame ejemplo otro. muy claro. Otro ejemplo muy... Bueno, y cualquier proceso de este tipo, de esta índole, siempre utilizo más o menos este ejemplo porque es el que más es más tangible, ¿no? Lo ves muy claramente. Pero hay miles. O sea, al final yo creo que la clave está en que para hacer de buen traductor es interpretar muy bien cuál es la necesidad o el objetivo para luego intentar buscar esa mejor solución, que casi siempre conlleva una adaptación o una pequeña explicación, porque nunca o casi nunca la persona que te dice que tiene la necesidad tiene evidentemente el cómo. Entonces, o visualiza exactamente o verbaliza, mejor dicho, exactamente el cómo cree que se debe hacer, ¿no? Entonces, ahí siempre Bueno, hay un matiz. el cómo depende de tantas cosas que Correcto. entiendo que lo que tú dices es primero el qué, o sea, qué es lo que hay que hacer o por qué hay que hacerlo, que también está muy bien. Es ¿Por qué? importante analizarlo, sí. Porque qué es lo, sí, porque digitalizar por digitalizar ya te digo yo que no aporta nada. Exacto, ¿Vale? sí. Entonces O siempre sea, tiene que haber algo, o sea, si tú haces esto es porque necesitas que pase otra cosa, pues lo que tú dices, desde la experiencia de usuario o que a veces en esa experiencia de usuario ya está dentro de esa misma mejora, ya está la generación de negocio actual o futuro, o ya está el ahorro de costes, o ya está el ahorro de tiempos, que
seguramente necesites menos recursos y menos energía de la empresa en ese proceso. ¿Tienes más ejemplos? Pues yo tengo, ¿eh? Si quieres, lanza alguno Bueno, y lo compartimos. el podcast va cargadito de esto. Pues resolver la venta fuera de tus fronteras territoriales normal de la venta del coche. O sea, cómo trascender el ámbito geográfico si tu territorio pasa a ser distinto porque tu marca ya empieza a generar demanda fuera de tu territorio natural, pues cómo gestionar la entrega completa y fiable y bien eh, y agradable del coche que una persona acaba de comprar con toda su ilusión. Entonces, eso mediante el digital. Tengo más. Sí, yo ahí, yo te diría que, por ejemplo, te he puesto el ejemplo de expediente, ese es un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando hablamos de expediente es cómo lo vemos nosotros, ¿no? Que son los papeles que Sí. hacen que todo eso se pueda dar. Pero realmente en la experiencia de usuario hay mucho más, ¿no? Es decir, cómo trasladamos, cómo llevamos el coche, eh, no físicamente, por ejemplo, No, no, pero sí yo te hablaba o sea, antes, de cómo resolver no, la yo puedo ver entrega. un coche, lo pregunto de cómo me solucionas. Entonces, Sí, o sea, digitalizar esa parte del de esto que se puede hacer, excepto la entrega física, que al final alguien tendrá que mover el coche y alguien tendrá que eso está abrir el claro. coche y entregárselo. Tiene unas cosas, unas partes del proceso que son muy digitalizables. Yo tengo más Sí. ejemplos, pero no sé si tienes más tú. O sea, yo al final, procesos hay muchísimos, ¿eh? Por ejemplo, desde la recepción de un vehículo en postventa a, pues, por ejemplo, el proceso de venta online o el proceso asistido. A mí me gusta hablar mucho del proceso asistido. Ahora mismo yo creo que el ejemplo más claro está en que hay un debate, ¿no? Venta online sí, venta online no. Si el cliente no, siempre va a querer ver el coche. Si no, no, hay una serie de preguntas, ¿no? Y cada uno ahí tiene su pequeño, digamos, su pequeña opinión. Yo pienso que al final, o sea, indudablemente estamos delante de un sistema en el que la asistencia sigue demandándose, hay una cuota de mercado altísima que sigue demandando de asistencia, sea información comercial, sea simplemente de confirmación de datos que ya está visualizando. Y la clave de todo ello, en un proceso de digitalización, por ejemplo, de este proceso, llevar de forma online un concesionario tradicional o un concesionario físico o un coche que es algo, un objeto físico a lo digital, es que la información sea, pues vuelvo un poco al inicio de la entrevista, ¿no, Edu? Cuando te decía que el cliente nos encuentre donde él nos quiera encontrar. Eso es muy amplio y al final es, pues, por ejemplo, darle la información como para que él la entienda, no la información como nosotros hablamos internamente, sino la Ujú, información que él la entienda, que encuentre toda esa información de forma fácil, que la experiencia de usuario cuando está buscando en el pre, durante y después de la compra siempre sea rápida, ágil, transparente, etc., etc. Todos esos procesos, que es un macro proceso, evidentemente, tiene un montón de microprocesos dentro que se pueden digitalizar. Pero luego, una vez pues, por ejemplo, la unicanalidad, es decir, poner a disposición del cliente o de cualquier cliente la atención al cliente de nuestra organización, sea del departamento que sea, por ejemplo, eso también es digitalizable perfectamente, ¿no? Pero perfectamente, hay miles de ejemplos, ¿no? Que sea mucho más fácil contactar. Hay un problema endémico en el sector, ¿no? Que muchas veces es la atención al cliente. Qué difícil es a veces contactar o ser rápidamente atendido y que te resuelvan la duda o la demanda que tú tienes a la primera o con un tiempo de espera saludable. Me gusta decir saludable, más que corto o largo, saludable, ¿no? Entendible por parte del cliente. Todo eso también es digitalizable. Es decir, parte de la experiencia. Y la digitalización no es solo para nosotros, concesionarios que queremos facilitar nuestros procesos, sino también es de cara al cliente, es decir, la experiencia que él tiene con nosotros. Es decir, que todas las herramientas que nosotros pongamos aporten valor a ambas partes. A veces solo aportarán a nosotros, pero que a nosotros al final lo que nos dará a lo mejor es tiempo para poder dedicarle al cliente. También hay ese traspaso de valor en un ujú. proceso de digitalización. En, Hay en tu, miles, en tu tarea de traductor que decías antes, Sí. tienes que Ujú. combinar personas, tienes que combinar tecnología, tienes que combinar procesos. Sí. ¿Cómo te relacionas con cada uno de estos ámbitos para que se muevan o se adapten a conseguir la resolución del problema detectado?
Si quieres el vamos más viendo fácil uno por es uno. ¿El más fácil es? eh, el más fácil es la tecnología. ¿Por qué? No te discute. Al final ahí No, pero nosotros hay podemos, veces que el software que coges te no, equivocas no o hace lo que no tiene hace que todo lo. hacer o parecía que resolvía otro problema y lo descubres más tarde. Bueno, yo ahí, por entrar un poco en detalle, por ejemplo, Sí, te diría, el enfoque número uno, el objetivo número uno, al menos desde mi punto de vista, para en nuestra función, son las personas. Al final es ayudarles, formarles, entender cuál es la necesidad constantemente. Ese es el día a día, entender. Cada día hay ciertas casuísticas, ciertos detalles que hacen que cada día tengas debates sobre algún microproceso, sobre algún caso en concreto, ¿no? Ese es el día a día. Eso creo que es, digamos, la función principal y estar constantemente analizando y viendo por dónde podemos ayudar. Esa es la primera. Pero si bien es cierto, hay una segunda que es el software. Es decir, nosotros estamos en un sector muy concreto donde la mayoría de software es de nicho, por no decir toda, y digamos que el software más open, más abierto, no entra tanto en nuestro sector, por lo que fuere, ¿no? Pues para tener un concesionario oficial, pues el taller tiene que estar certificado, el DMS tiene que estar certificado, por ejemplo. Ese es un ejemplo muy básico, ¿no? Y ya pues hay software puntero a nivel mundial que no va a entrar, pues porque es open y no va a poder entrar, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro. Y ahí entra un poco la segunda gran limitación o la segunda gran interacción, ¿no? Todo el mundo hoy en día, desde el año 2018, yo creo, 2019, casi todo fuera de este sector, el sector tecnológico siempre hablaba de, pues, APIs abiertas, máxima comunicación entre herramientas, todo esto ya se lanzó mucho antes. En este sector, en cambio, yo creo que se ha hecho fuerte o ha entrado en mucho más fuerza post pandemia. Para los que venimos de fuera del sector, porque yo inicialmente vine de fuera del sector, eh, era algo que ya en qué veníamos sector arrastrando y que estabas? para mí, por ejemplo, ¿En qué sector ¿eh? estabas antes? Sector turístico. Hostia, el, el, Vale. el más bestia de todos. Uno de El los más más bestia de bestias. todos, ahí pues hace muchísimos años que está digitalizados muchísimos procesos de cara al cliente, de cara interno, Sí. bueno, muchísimo, ¿no? Entonces, es el ejemplo claro, por ejemplo, para mí, donde se daban por hecho muchísimas cosas que deberían hacer nuestros DMS, nuestras Ujú. herramientas de uso diario para cualquier proceso que quieras, ¿no? La realidad no es así, es decir, estamos en ese proceso de cambio, diría, iniciándose. Hay software que ha nacido, evidentemente, en edades, pues eso, antigüedades desde el 2016 hacia aquí, que ya han nacido con esa filosofía de máxima comunicación entre herramientas, donde pues la herramienta ya nace pensando en que ella quiere hacer una parte del proceso y que entiende que no va a poder hacer todos los procesos y que la mejor manera de integrarse dentro del sector es conectándose con el resto, es Oye, decir, conectándose con los mejores partners posibles dentro de tú, cada. si me lo estás poniendo a huevo. Inventario Pro, en la Es un ejemplo. concepción que dices tú, es esto. O sea, Es eso. no tiene que ser, o sea, el DMS tiene que tener una conexión y nosotros hablarnos con el DMS, hablarnos con el CRM. Es eso. Nace de una necesidad, pues porque Ja. los que estaban anteriormente no hacían ciertas funciones o les cuesta desarrollar ciertas funciones o porque no es su función principal y consideran que no es Porque tan no, importante. porque era de nicho, porque no era su función principal y Eso porque no es. hacía falta resolver otros problemas o contribuir a resolver otros problemas o no se lo demandaban. A la que ha Exacto. cambiado todo diciendo, mira, yo quiero una buena herramienta de CRM, yo quiero una buena herramienta de DMS, que no es la misma, o yo quiero trabajar con este portal, empiezan a aparecer, o quiero una buena Ciertas web, o quiero necesidades. una buena web que tenga unos automatismos, pues eso es lo que Bueno, genera todo. y ahí también un poco el proceso nuestro, ¿no? No es lo mismo hablar de mover 30 unidades a mover 1000 unidades o cinco Claro, mil o 10.000. Ahí claro. es donde realmente la digitalización es donde aporta valor, ¿no? Cuando todo se escala, hay una máxima dentro del sector que es la escalabilidad de los proyectos, ¿no? Entonces, al final, cuando tú escoges cualquier herramienta, tienes que estar pensando en el futuro y no solo en el hoy. Es decir, tienes que pensar en si resuelve tu problema actual, pero también si tiene cierta escalabilidad. Y hay ciertos datos, cierta manera de ver las cosas que te dicen que sí que va a poder ser posible o no va a ser posible, ¿no? Entonces, yo creo que en este sector también nos hemos encontrado, o nos encontramos todos los que estamos,
que hay dos líneas. Hay unas líneas que han nacido ya con estas filosofías porque son mucho más actuales, porque han surgido de una necesidad o una oportunidad de mercado, pues fruto de la pandemia o fruto de lo que sea, ¿no? Pues el caso que tú has puesto es un ejemplo muy claro. Em, y por contra están pues los softwares anteriores o que nacieron anteriormente, que tienen procesos muy importantes dentro de las organizaciones, No, y que pero que, y resuelven muy y bien que lo que hacen, porque es exacto, y que son precisamente son excelentes de en lo suyo, automoción, son son soluciones que puros, se han ido exacto, evolucionando para resolver un problema que te vas justo al sector de al lado, te vas al sector inmobiliario, te vas al sector tal, y ese software no hay por dónde cogerlo, pero en automoción exacto, hace ahí está. exactamente el encaje. Yo estoy Eso bastante de es acuerdo eso. con tu visión, que lo sepas. Sí, el Mira, software de automoción es muy de nicho, Y, exageradamente de nicho, y sí, te sí. voy a contar una cosa. Si la tendencia en Europa y en España, yo creo que va a ir acabando siendo. Te pongo un ejemplo muy claro que hemos vivido en los últimos meses nosotros de una manera muy bestia. Em, eh, en general, todos los grupos han querido hacer su sitio web que en cierta manera les sirva no solo como escaparate, sino como canal de venta. Por tanto, tienes que Ujú. transaccionar, entendiendo que transaccionar no es siempre hacer la venta completa del coche, sino simplemente pues, establecer una reserva que comprometa paga y señal del coche y empieza un proceso de venta que luego puede caerse la operación o no, pero tú cierras, con una reserva cierras no cierras, empiezas otro tipo de relación con Proceso el de venta. cliente donde ya no está informándose, el tío ya ha puesto él o la que le está comprando el coche ha puesto dinero a cuenta del coche, ¿no? Entonces, ese coche ya no se puede vender. O sea, en teoría, durante no sé cuánto tiempo, pero ese coche no tiene que estar en venta. Entonces, por otro lado, en el ciberespacio hay un portal que está anunciando el coche. Vale, entonces nosotros, esta es la típica situación que dices, ¿cómo podemos ayudar a un grupo que lo que quiere es establecer una cierta cuota de ventas de venta digital, vengan de donde vengan, en este caso las reservas, porque antes era generar leads y, bueno, oye, mira, este lead es de un coche que ya está vendido, lo siento mucho, o un coche que ya está reservado, pero tú cómo lo haces cuando hay varios sitios reservando. Y es lo que le pasaba al sector turismo. Lo que vino a resolver el sector turismo en su momento, que se volcó en el e-commerce, era que necesitabas conectores de que aquella habitación o aquel asiento de aquel avión está ocupado, o aquella plaza en aquel hotel está ocupada, o aquella plaza aquella mesa en aquel restaurante está ocupada, o aquella plaza en la excursión está ocupada. Y eso es lo que empezó a hacer el sector turismo. Bueno, pues en automoción, si todos nos vamos al e-commerce, por ejemplo, lo que ha visto Inventario Pro es, no digo que seamos los únicos, pero vamos a intentar ser muy relevantes en, oye, si tú te pones a vender y pones un coche y el coche está reservado, deja que te hagamos un trabajo bastante importante, que es decírselo al máximo de herramientas o de puntos del sistema posibles, que el coche no está en venta, para evitar el doble booking, para evitar leads que no toca, entonces propagar lo más rápido posible. Y para eso hacen falta pues conexiones fiables, pero sobre todo mucho más rápidas y más inmediatas que enviar los coches y que se publiquen mañana, o que alguien haga el apunte manual de que el coche está reservado, etcétera. Y ese es el típico ejemplo de un sector que está transformándose como el nuestro, en el que actúan fuerzas por separado. O sea, por ejemplo, el grupo quiere su canal online y al mismo tiempo viene un día un portal y le dice, oye, que yo también puedo reservarte el coche porque ya tengo capacidad para hacerlo y tengo mucha gente que busca coches y te puedo ayudar. Y entonces es cuando necesitas aquellas piezas que dices tú que son las del engranaje que lo acaban conectando. Eso en Sí, venta. En postventa me imagino que debe ser la leche, porque en postventa el problema que ves, pero yo ahí no lo vivo tanto, pero sé que bueno, ¿qué pasa si en vez de acondicionar los coches, imagínate, ¿no? Estados Unidos están obsesionados con esto. ¿Qué pasa si en acondicionar un coche en vez de 3 semanas tardas 10 días? Hostia, son como, yo qué sé, 15 días de reducción sí, sí, del de la coche en el rotación del activo. vehículo. Eso Sí, es sí. una bestialidad. Vale, pues entonces ya están las soluciones de digitalizar esa parte del proceso pues para hacerlo más ágil, ¿no?
independiente Ahí de está. poner. Ese es un ejemplo muy claro. Mira, y volviendo al turismo que se ve muy claro y Sí, me siento cómodo, es el más también fácil. O sea, cuando comparas las cosas con turismo dices, a que ya no te acuerdas cuando a que no te acuerdas cuando no había es que ya vivimos desde hace muchos años que lo compras porque todos online. somos usuarios, entonces lo Sí, entendemos como correcto. usuario, entonces es muy fácil, digamos, entre comillas, banalizarlo, ¿no? Mira, hay una figura en el sector turismo que todos los que nos escuchan nos entenderán, ¿no? Un revenue manager. Un revenue manager es una posición muy concreta dentro del sector turístico que lo que hace es cambiar precios, ¿vale? Entonces, digamos que hace tantos años que el sector del turismo tiene los precios totalmente transparentes en webs, ¿no? En portales, digamos, para llevarlo a nuestra misma manera de hablarlo, eh, que era tan importante que cada vez que esa figura cambiaba precios en un sitio, en su propio DMS, automáticamente se cambian en todos los sitios, ¿no? Ya no solo que estuviera reservada, sino que yo cambiara el precio, porque la discusión sobre si he subido o he bajado un precio, porque eso va en función de oferta-demanda, ¿no? Te podía generar un problema de atención al cliente en una llamada o en una persona que había venido personalmente a tu front, ¿no? Al final, esas conexiones eran vitales, no solo ya por el booking, sino por la parte de pricing, ¿no? Entonces, aquí estás en lo mismo, ¿no? O sea, si hablas de, pues, actualizar precios, tanto si es bajar, pues, evidentemente, actualizar precios, actualizar condiciones, actualizar disponibilidad de vehículos, esas tres cosas son claves en un proceso de venta online. Cuando tú dices, bueno, es que vienen interlocutores, tú quieres tu propio canal de venta propio, la clave de todo es cómo de robusta es la información que das al cliente, ¿no? Es decir, la disponibilidad es una y las condiciones de venta son las segundas. Esas son Y las el, dos pre- principales. y Si el esas precio. dos Y el no precio. están Y el totalmente precio. O garantizadas en y no condiciones eres metes garante el. de ese proceso, Pero en condiciones metes el precio. Cuando dices. sí, sí, meto el Ah, precio, meto el precio. vale, vale. Sí, sí. Sí, 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 Entonces, en condiciones totalmente de de compra acuerdo. Sí. es capital, porque entonces vuelvo a la experiencia de usuario, ¿no? Tu portal no me da confianza. Si yo entro y veo que eso no, siempre hay erratas, no hay información que a mí me interese, que sea fiable, que sea robusta, que sea como debe ser, ¿no? Eso que parece tan fácil, pues es de lo que nos debe ayudar la tecnología. ¿Por qué? Porque por lo contrario son manualidades, ¿no? Al final es una persona que está actualizando en cada uno de los sitios donde tiene anunciado un producto o un servicio actualizándolo constantemente y manualmente, ¿no? Y cada uno con el idioma de su padre y de su madre. Cada herramienta habla de una manera, aunque los conceptos son los mismos, lo hace de una manera o lo hace de otra, ¿no? En- Algunos son más amigables, digamos, en la parte de administración y otros son menos amigables, ¿no? Las herramientas deben ayudarnos a eso. Cámbialo en un sitio y que se cambien todas. La bueno, realidad, pues tú lo bien lo sabes, es que aún hay muchísimos no, aún procesos que no, no están. pero por ejemplo, nosotros hace unos meses lo que lanzamos es la API e-commerce de Inventario Pro y quiere resolver ese problema. O sea, lo que queremos es si un grupo se vuelca en la venta online y los portales también se vuelcan en transaccionar y el grupo tiene venta híbrida, entonces puede venir alguien por mostrador, cómo hacer siempre dentro de las capacidades de cada parte que tienes que conectar. Por ejemplo, si te pongo un ejemplo, si un portal tiene un web service y un web service, que sería lo que permite hacer una conexión instantánea. Conexión, sí, sí. Lo que ya sé, los puristas me van a castigar, pero web service, API, o sea, las conexiones a tiempo real. Tú me das una señal y yo transmito una señal inmediatamente Esa es otra, ¿eh? Si, y se ve si reflejado. quieres, entramos en a tiempo real o no. Esa No, es. tiempo real son, o sea, por ejemplo, hay portales que te abren un web service y entonces tú pasas un cambio y pasan unos segundos y está cambiado. O sea, segundos, ya está, Sí, perfecto. sí, sí. Eso es lo que se busca. Y luego hay otros que te dicen, no, mira, es que yo te cojo el fichero y te lo publico esta madrugada. Dices, no fastidies, tío. O sea, Sí, claro. se han cambiado el precio a las 10 de la mañana y yo te envío el fichero, hostia. Entonces, esa es la parte que tendrán que resolver, por ejemplo, los portales. Pero ya lo verán, es decir, si no, van a quedar fuera de juego. Entonces, esa es la parte que tienes. Pero luego también tienes que decírselo al CRM por si alguien hace televenta, tienes que decírselo al DMS para inmediatamente, lo antes que se pueda, poner ese coche en una especie de un semáforo, para que no vaya alguien y ningún comercial vaya y se lo pille, porque acaban de pillarlo por tu web o acaban de pillarlo por el portal. Entonces, esa es Eso es.
Esa es la filosofía y la naturaleza del app e-commerce. Y somos perfectamente conscientes que esto no es que el mes que viene todo el mundo está pinchado, conectado, no va a pasar. Porque, por lo primero que te he dicho, porque los tiempos de cada uno de estos players son distintos. Lo que sabemos es que si no se hace esto, no digo nosotros, si no se hace esto, nosotros queremos ser Sí, el uno de sector. los que hacen esto, en Inventario Pro queremos ser uno. Pero si no se hace esto, el sector no se puede mover al e-commerce ni de broma, para no ser mal hablado, ni de broma, ¿vale? Ni de broma. ¿Por qué? Sí, sí. Porque tú no, es lo que dices tú, si es que lo has descrito perfectamente. Hostia, si yo voy viendo coches y cada coche que miro y pregunto por él, bueno, el primero pensaré, mala suerte la mía, que he preguntado por un coche que estaba de coña, a un precio que estaba de coña, estaba reservado. Y al final lo volveré a hacer otra vez porque volveré a darle confianza y como me vuelva a pasar, ese portal para mí no tiene información o esa web para mí no tiene información fiable. Fuera. Fin de la historia. Ya no quiero saber nada de ellos. Y esto es lo que le puede acabar pasando y es la trampa que tiene todo este tema, que está muy chulo y muy majo hablar de ponerse con el e-commerce y de digitalizar y tal, y hay una trampa intrínseca en la información que estás viendo. Y quien quiera verlo de la manera que lo vemos, por ejemplo, Gerard, tú y yo y otras personas del sector, solo tiene que pensar en el turismo. O sea, tú estás tranquilo, en general, excepto contadísimas excepciones, que tal asiento de tal vuelo de tal día está libre o está ocupado, o del tren, o la habitación del hotel, que hay Sí, sí. disponibilidad y te la quedas. No sabes qué habitación, eso no es tan habitual, pero sabes que hay hueco y disponibilidad, porque ahí vamos a decir que son intercambiables entre ellos. El coche, que es más, en principio el coche usado es más cabronazo, porque aquella unidad es aquella unidad y no es la Es otra, única. es Ujú. única. Ahí sí que hay un problema. Y en coche nuevo, pues, ¿qué quieres que te diga? Si son para pedido a fábrica, pues eso no pasa nada, porque es una cosa que no existe, que se tiene que crear. Pero si ya está creada y es aquella unidad que tiene aquellos extras y tal, ¿es esa a ese precio o no es esa? Y será Bueno, otra ahí porque te tú... diré, Dime, dime. yo lo veo exactamente igual que tú y ahí te diré, en VN hay dos vertientes que yo soy, bueno, yo estoy ahí viendo el mercado Uh -huh. expectante. ¿Hacia dónde vamos, no? Es decir, si cogemos el sector de automoción, años 90 y anteriores, cada marca tenía muchísimos menos modelos, muchísimas menos posibilidades de personalización, etc, etc, etc. Si estuviéramos en ese modelo, hay una marca muy clara que vende sus productos 100% online y que son sota caballo rey, entre comillas, sus productos. Es muy fácil establecer ese proceso para VN, pues porque al final hay muy poca variante. Y es muy fácil decir si tienes disponibilidad o no tienes disponibilidad, tanto en stock como en fábrica, ¿no? O Uh -huh. disponibilidad en timings. Donde se complica la historia es cuando hay mucha personalización, donde pues ese coche que parece exactamente igual no es exactamente igual y la información que tú has dado públicamente, pues a lo mejor hay un extra o un opcional o un algo de serie que es diferente. Ahí se complica. En el VO es clave, es crítico, es decir, ese coche es único. No hay otro igual, porque los kilómetros ya determinan una diferencia, el uso ya determina una diferencia, el desgaste ya determina una diferencia, ¿no? Entonces ahí, digamos que ahí es sí o sí, como tú bien dices, capital para abocarte al e-commerce. ¿Por qué estamos viendo que el e-commerce no acaba de tirar en muchos de los players o nuevos players que están intentando sacar e-commerce de forma, digamos, dominante, de forma apabullante? Por eso, pues porque todos los dealers o todos los sistemas tecnológicos que tenemos en general no están, todo el mundo no está preparado o tiene tecnológicamente la solución para que eso sea garante. A mí Uh me -huh. gusta usar esa palabra, es decir, que el software garantice que eso es así, que es lo que tú tienes como sensación cuando entras en cualquier portal conocido en el sector turístico, como tú bien dices, incluso las webs propias de cada una de las No, cadenas, ¿no? vas muy tranquilo Vas muy tranquilo. a buscar aquello que quieres y sabes que si pones ahí una reserva y tal, excepto situaciones un Sí, poco, yo salvo qué sé, en situaciones meteorológicas y tal, pero sí, y salvo es aerolíneas que puedan haber hecho overbooking porque han vendido más y tal, y es una práctica habitual, etc, a ti, etc. Salvo eso, a en ti te ha hoteles es pasado muy alguna difícil. vez, en tu vida. O sea, yo conozco historias y tal, pero a mí no Yo me ha no. pasado en mi vida.
y No, llevo unos cuantos vuelos. sí, sí. Y un día que me pase me cabraré un montón, pero no voy a retirar mi confianza en la línea aérea que he hecho. Hombre, si me lo hacen 2 veces, sí. Bueno, Si me lo hacen 2 veces, sí. Pero no. si te fijas, al final la experiencia te da también cómo de seguros están, que al final tienen las soluciones, en el caso de que ocurra, de forma Sí, muy natural. Es decir, es muy tienen probable que unos no te quedes procesos muy en tierra naturalizados. sí, o que tengan una solución con otro vuelo, otra salida. Vamos, Exacto. que han ido evolucionando a la velocidad que han ido evolucionando y por eso el sector este de turismo pues está totalmente transformado. Y ahora que ya hemos repasado esto y que estamos, como aquel que se dice, tan a gustito, ¿tú esto cómo lo haces? Porque no es tan evidente combinar las herramientas, las personas y los cambios de procesos, porque hay resistencias en todos los lados, desde el software que no se adapta hasta la persona que no está del todo convencida, a pesar del empuje de dirección, o, como tú dices muy bien, al encaje de las distintas piezas. ¿Qué te hace notar que tienes éxito cuando? Porque seguro que has hecho cosas que no te han salido bien y cosas que sí. ¿Qué es lo que te hace notar que te está saliendo bien y qué es lo que haces para conseguir que salga bien? Porque ahí está la clave del éxito. Es cómo o qué aconsejarías a los actuales o futuros o las futuras responsables digitales que tienen que poner especial cuidado y atención, si tuvieses que aconsejar. Yo en lo que intento siempre fijarme es en no ir directamente a la solución literal. Es Uh decir, -huh. nosotros al final estamos en un sector tradicional que está en proceso de cambio de digitalización, también las tecnológicas, es decir, todas las soluciones están en transformación y por lo tanto estamos en ese momento donde lo que vale hoy ya dentro de 3 meses, pues tú sabes que ya va a estar desactualizado o va a salir una novedad. Estamos en esa carrera de desarrollo, ¿no? Digamos, yo creo que estamos en ese punto. Entonces, tener la mente muy abierta, es decir, nosotros tenemos que pensar en cuál es el objetivo, cuál es la necesidad y valorar muy bien con quién te casas. Al final hay una tendencia muy clara también, antes hablábamos de sistemas abiertos, que se hablen, que se hablen, que se hablen, y yo creo que hay una segunda tendencia que en el nivel de software, a nivel general, a nivel desarrollo ya está muy instaurada y que en el sector empiezo a ver algunos, digamos, productos que también salen así, que es, oye, sin ataduras, sin barreras de entrada y sin barreras de salida, ¿no? Es decir, intentar ir con partners, buscar soluciones que sean escalables, que además veas que son, que se adaptan, que están en boga del desarrollo, no solo de ese proceso que se hacía así y es así porque esto es así de toda la vida. Y acabo de decir un tópico así, pero que es muy recurrente, ¿no? Esto se hace así. Bueno, lo primero es, ¿qué queremos? Lo segundo es, venga, ¿cómo lo podemos conseguir? ¿Lo vamos a conseguir en un paso o lo vamos a tener que hacer iterando, ¿no? Un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos y en cuánto tiempo podemos asumir ese objetivo, ¿no? Lo primordial es eso. A partir de ahí, claro, en esa toma de decisión de en cuánto tiempo lo vamos a poder hacer, hay para mí, dos indicadores clave. ¿Estamos preparados para poder hacer ese paso? Nosotros internamente, empezando por uno mismo, por el departamento de uno mismo y como organización. Y la segunda es, ¿tenemos el ecosistema, es decir, nuestros partners tecnológicos, el mercado, etcétera, está en ese punto? Es decir, ¿eso está consolidado? ¿Se puede hacer? Si eso se da, no pasa nada. Si eso no se da, hay que ser abiertos, iterar y pensar en procesos sencillos. Otra de las cosas que habitualmente intentas evitar, o al menos yo intento evitar, y no siempre pues bueno, muchas veces, seguramente muchas partes del fracaso, yo creo que los fracasos o los errores pueden venir por dos cosas. Porque te adelantas un pelo al momento, te adelantas un punto a ese momento y no has hecho bien ese análisis de ecosistema y de organización, de si están preparados o si estamos preparados o no estamos preparados para poder dar esa solución. O la segunda es porque te has pasado de complicado. Es decir, has querido digitalizar algo haciéndolo demasiado complicado, metiendo mucho proceso, etcétera. A veces las cosas simples funcionan mejor. Entonces, detallar o parcelar, nosotros le vamos a iterar al final en el proyecto es muy importante. Yo mi consejo es ese, tener la mente abierta, no pensar directamente en la solución literal, intentar buscar si hay una solución fuera de esa manera de hacer, de ese know-how que ya tenemos en el sector, Uh pero -huh. que puede, a lo mejor, pues viendo paralelismos en otros sectores.
que ya han resuelto ese tipo de problemas, cómo lo han resuelto, ¿no? Y al final los elementos son comunes. Tú y yo hemos estado hablando constantemente de esa comparación constante con el turismo y si te fijas los elementos siempre son comunes. A mí, Otra cosa es, a mí me sirve mucho cuando intento pensar lo que le pasará al sector si se vuelca hacia el e-commerce, que en una parte o toda la transacción o una parte de las ventas del grupo se hagan en digital, porque en turismo casi todo es así. O sea, es así. empezó con agencias y con venta en mostrador y mira cómo está ahora. O sea, y esto ha pasado, ¿qué? ¿10, 15 años? Como más, como Bueno, mucho. y ahí fíjate, que es a lo que yo estoy intentando decir, ¿no? Al final es, bueno, y ahí ha cambiado totalmente, la cadena de valor ha cambiado. El Sí, cliente sí, 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 ya sí. está buscando otras cosas. ¿Sobreviven agencias? Sí, evidentemente sí, pero tienen que aportar un valor. Ahí está clarísimo, Bueno, ahí se son ve las de muy claro. viajes súper especializados o cosas muy exóticas y tal, y Ahí viajes está. muy, muy, O muy ad hoc, pero viajes combinados, algo que muy me voy, que me personalizado. voy a una reunión en tal y me tengo que mover y me tengo que ir a un congreso y vuelvo. Ahí, antes era todo agencia, ahora pues Bueno, no. piensa en todos los elementos. Al final hay aplicaciones móviles o webs ¿Correcto? que te ayudan en mobility al momento, súper claras, súper transparentes. Tienen todas, siempre tienen digamos, los mismos check, ¿no? Sí. Fáciles, transparentes y al final es garante. Si me Ujú. dice que hay un tío disponible que va a venir a recogerme, hay una persona disponible que va a venir a recogerme. Y si te dice que tardará entre 10 y 15 minutos, debe tardar entre 10 y 15 minutos. Si todo eso se da y el precio que me han dicho es el precio que me han dicho y el servicio era el servicio, digamos que ya el resto es secundario. Eso es lo importante, eso es lo que hará que los usuarios usen, ¿no? Ese tipo de herramienta o crean que tu web o tu market o tu e-commerce, lo que sea confiable. Eso es lo primero. A mí me ha Si caes en el parecido, error de hacer el e-commerce sin tener en cuenta eso, sí, puedes tener muchísimos problemas. El primero es fricción interna, es sí, decir, tu propio personal que está atendiendo a los clientes con muchísimas quejas, con ruido alrededor en base a ese proceso y eso sí. evidentemente lo va a tumbar, seguro, eso lo tumba. Y el segundo es, pues, que cada día, pues, evidentemente es abocado a fracaso, por lo tanto, al final acabará cayendo ese propio proyecto, ¿no? Como aquel que dice, y tendrá que salir otro. ¿Tú has notado cuando te han salido los proyectos o los has acabado iterando de tal manera que ha acabado generando valor, esa creación de valor? ¿Te la han reconocido, la has percibido o ha salido plasmado en algún número, alguna métrica o algún que, Sí, claro. que Bueno, en ventas se ve. eso ha dado retorno? Sí, o sea, cuando aciertas con el proceso o la empresa, es decir, cuando todos los astros se alinean, todo funciona, etcétera, 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 y digamos que estabas en el momento y en el lugar adecuado haciendo ese proceso, se nota rápidamente porque el propio usuario te lo demanda, porque el propio usuario está orgulloso, el propio usuario interno, ¿eh? El propio usuario entra en la dinámica de que eso le aporta valor. Entonces, ese es un indicador clave. Si el usuario te dice, te verbaliza que eso le aporta valor o quiere usar la herramienta porque claramente ves, ahí se ve muy claro, en nuestro sector se ve clarísimo. Cuando genera rechazo, ahí tienes que ser muy frío, calcular muy bien. ¿Es un rechazo porque es un miedo al cambio? Muy recurrente, eso es muy recurrente. ¿O no está bien planteado y realmente hay una fricción clara entre lo que se debe hacer o lo que estamos intentando hacer, ¿no? Y dónde estamos. Ahí, en ese segundo caso, yo creo que para resolverlo y llevarlo a buen puerto, hay que intentar analizar todo. Es decir, esa persona puede realmente hacer las cosas como tú estás intentando que las haga ese software, porque tú puedes haber acertado en el proceso funcione perfectamente tecnológicamente, ¿vale? Pero es que lo que le estamos pidiendo a esa persona es otra cosa. Y dices, es que realmente, ¿no? En su día a día le estamos pidiendo otra cosa. Sí, está muy bien, ¿no? Pero es que no es lo que yo tengo que hacer. Esa es otra cosa muy importante, ¿no? La alineación de arriba a abajo. Es decir, que haya una alineación en cada uno de los procesos por tu parte de todos los interlocutores, players, etc., es capital, porque muchas veces eso sí no te puede llevar a ver o a valorar erróneamente si el proceso o el proyecto que estás elaborando es correcto o no. No es solo si funciona o no, eso es un indicador. Es decir, eso te tiene que llevar a reflexionar si debes
matizar o no, o es formación, o es, Ujú. digamos, concienciación, que sería otra cosa aparte de formación. Concienciación, formación, o hay que iterar, hay que cambiar, hay que pivotar. Una de las cosas que yo recomendaría, antes me preguntabas, ¿y qué recomendaría? Ser muy ágiles. Ser muy Ujú. ágiles. Hay que ser muy ágiles en la toma de decisiones y en el análisis, ¿no? Es decir, no debemos quedarnos anclados tampoco en el sí o en el no. Hay que ser ágiles, hay que Muy analizar bien. bien y ahí la digitalización te ayuda, ¿no? Apóyate en herramientas que te den datos en vivo, que te den datos que te sirvan, que te aporten valor a ti a la hora de toma de decisiones, eso es importantísimo. Pues para ver también las tendencias, lo que tú dices. Hay cosas que el primer indicador es el rechazo o la aceptación de tus propios usuarios, si hablamos de herramienta interna. Eh, y la segunda es retorno. Vale, ok, hay una aceptación interna. Muy bien, puede ser una aceptación interna porque ahora todo es muy fácil, pero realmente no hay esa contrapartida positiva para la empresa, ¿no? En recorte de tiempos muertos o en reducción de costes o en, yo qué sé, o en incremento de ventas. Ese Muy es el bien. segundo valor. El primero es uno y el segundo es el otro. Pero que es muy difícil que funcione uno sin el otro, ¿sabes? Oye, Es casi imposible. yo creo que con los consejos que has dado, ya hay bastante para encarar el tema del rol del marketing manager. Ahí del marketing manager, del digital manager. En todo lo que no dominas, suficiente? ¿Cómo te apoyas o en qué es lo que buscas y qué complemento buscas tanto a nivel de conocimiento, herramientas, personas? ¿Cómo lo sueles resolver todo esto? Porque no se sabe de todo mucho. No. Eso es, eso lo vivimos todos. Por muchos años que lleves, no, y más con los cambios que hay en tecnología. Entonces, ¿tú cómo resuelves, yo qué sé, algún área en la que tampoco estés aquello súper familiarizado y qué es lo que sueles ejercer o qué tipo de comportamiento tienes para Yo creo que hay que incorporarlo? tener, yo creo que lo principal es analizar muy bien con quién vas. Es decir, sea interno o externo, y para mí es lo mismo, ¿vale? Tú inicialmente decides si ese valor que te debe aportar una posición o una función debe ser interna o externa. Una vez has Ujú. decidido eso por el motivo que fuera, da igual, ¿con quién vas? Y yo al final siempre intento, pues, uno, que no me tiene que gustar a mí, una de las cosas que debemos hacer todos nosotros y sobre todo el digital manager, cuanto más marketingiano es, yo creo que más debe pensar en ello, ¿no? Es no pensar en lo que a uno le gusta. Yo siempre lo digo, marketing somos todos, al final todo es marketing. Pero hay marketing para todos. Todos encontramos lo que nos gusta en el mercado, todos encontramos lo que nos gusta en una tienda, todos encontramos lo que nos gusta en todos los lados. Si tú tomas tus decisiones en base a tus gustos, eso no tiene por qué ser el éxito, ¿no? Entonces tienes que alejarte de tus gustos y irte a indicadores mucho más objetivos. Retorno X, ¿vale? Ahí el apellido le Me parece pones. muy, muy buen consejo. Yo creo que esa es la clave y entonces ahí es simplemente con quién vas. Feeling, lo primero, evidentemente, lo que decía antes, ese feeling sobre el desarrollo, si es un externo, por ejemplo, desarrollo de software, pues qué capacidad de desarrollo tiene, cómo afronta los problemas, es ágil o no es ágil, tienes mucho feedback constante para nutrirte y sientes que ellos están preocupados por tus necesidades y por tus problemas diarios para poder dar vuelta a soluciones o a problemas que tenemos. Ese es un consejo. Si es interno, lo mismo. Rodéate de gente que sepa más que tú en eso. Eso es claro. Y el consejo hacia uno mismo es intenta entenderlo bien eh, para tomar bien las decisiones, evidentemente, ¿no? Tú tienes que tocar ese área, claramente, pero en la que tú no dominas más, pero la pregunta que me has dicho es en la que tú no dominas más. Claro. Siempre hay un área Rodéate, en la que, oye, muchas, de que hecho. por ahí no se va fino y tienes que ir a buscar a alguien que vaya fino. Y ya está. Eso es, exacto. Tienes que buscar algo que, pues, con esas mismas premisas que he dicho antes, sepa mucho más, sea un Ujú. especialista en eso y te puedas apoyar, casi te diría ciegamente, en que eso va a ir en la línea que nosotros necesitamos. Y ser muy ágil, porque al final el foco va cambiando. Siempre hablamos más o menos de lo mismo, pero el foco va moviéndose. A veces es más software, a veces es más marketing, a veces es, bueno. Y dentro de ahí, pues ágiles, ¿no? Porque puedes ir muy al microproceso y ahí hay un ejemplo muy claro, ¿no? Si entras en marketing, por ejemplo, bueno, en desarrollo también, ¿no? Tú tienes que saber que al final no eres una agencia o que no eres un desarrollador.
¿no? Al final, la carrera, pues tienes que buscar quien te ayude en eso y quien se dedique a ello, porque al final tú no vas a tener la capacidad de desarrollar constantemente, seguramente, ¿no? Entonces, pues apóyate, apóyate en compañeros de viaje que te sientas cómodo y que sientas que entienden la escalabilidad igual que tú. Al menos yo eso es lo que intento hacer, apoyarme en gente que entienda la escalabilidad igual que yo y que eso quiere decir que tienen la mente Bien. abierta a cambiar cosas. Oye, yo creo que hemos pegado un buen repaso, a todo este tema. Me ha gustado mucho la conversación, que lo sepas. Pero yo creo que has dado muy buenos consejos, ¿eh? O sea, sin haber hablado previamente y tal, y joder, a mí me hace la misma entrevista al revés y me sale el 90% de lo que has dicho tú, clavado, clavado. Y estoy bastante de acuerdo en que cuando hemos percibido nosotros, claro, estamos ahora en el lado de prestaros servicio, cuando hemos percibido este tipo de esquema mental, para no utilizar palabras en inglés, que por cierto, ¿cómo lo llevas? Porque es un sector horroroso en lo que es palabreo en inglés, que hay que ir con mucho cuidado, por cierto. Hay tantas palabras y tal que tienes que ir con cuidado cuando te pones y tal He ido, para hablar de conceptos, no tanto de para términos en hacer inglés. autocrítica, Sí. he ido de menos a más y tengo que ir ahora a menos, es Yo, decir, tengo yo que intentar, abogo, yo abogo por una cierta limpieza. sí, Y, simplificar y- y los el, y el conceptos. podcast tiene parte Y de la catalán culpa, o porque castellano, castellano tiene las palabras, todas las palabras están en o, castellano, entonces o- las puedes o utilizar mejor. rápidamente decir la palabra en inglés y poner al otro En contexto. en contexto de qué es eso en términos de negocio, porque si no es un lío, es un lío. Pero bueno, me ha parecido un conjunto de consejos magníficos. Yo te agradezco mucho que hayas participado en el podcast. ¿Tienes algún tema de los que nosotros vamos tratando? ¿Alguna cosa que te corroa por dentro y dices, deberían hablar de no sé qué? ¿Qué te gustaría? Pues, por ejemplo, a mí es un tema que me gusta mucho el debate. No hemos entrado. Hay un tema que a mí me interesa mucho que es ¿y cómo se adapta tanto el software como la atención al cliente a todo esto que viene? Son los dos Ujú. puntos que yo cada día trato más, intento darle más En vueltas, ¿no? el, ¿Qué en el debemos nosotros concesionario. hacer? En el Sí, sí, concesionario. sí. A nivel concesionario ese y a Muy nivel bien. software, ¿no? Yo creo que esos dos temas son muy importantes. Es decir, ya no nos sirve con hacer las cosas como las hacíamos. El cliente ahora mismo hace el viaje es decir, el viaje donde se informa lo está haciendo de otra manera. Si tú sigues haciendo tu proceso de venta basado en tu proceso de venta y no basado en el proceso de compra del cliente, Muy estás interesante. atacando a un porcentaje muy pequeño, Muy a un interesante, porcentaje Gerard. muy pequeño. Muy interesante. Es verdad. Ese tema a mí me chifla, nos daría para otra conversación. Sí. Eh, No, no, esto, pero ¿ves? Estas son las cosas que dices, coño, es verdad, porque si toda la manera de comprar el coche ha cambiado y te siguen atendiendo de la manera que te atendían, va a crujir por algún lado, seguro. claro, todo el Está. mundo, ¿eh? Sí, 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 Y sí. ahí todo el mundo. Y ahí, por ejemplo, y la segunda es pues lo mismo enfocada a las empresas de software, ¿no? Oye, ¿por qué seguimos dando soluciones para mantener la manera que hacíamos las cosas? No, ha cambiado. Podemos hacer las cosas de otra manera. Otros sectores nos han enseñado que las cosas han cambiado y que si te adaptas ahí y eres rápido, ganas. No, o sea, seguro. Entonces ahí yo creo que esos dos temas son claves. Es el mismo punto visto desde dos puntos o sea, es el mismo objetivo visto desde Sí, dos sí, puntos de sí, vista y sí. me parecen muy interesantes. Muy bien. Bueno, pues Gerard Álvarez, el Digital Manager de Group Nima, muchas gracias por haber participado en un episodio bastante intenso. Yo creo que ha estado muy bien todo lo que has dicho y todos los consejos, sinceramente. Yo creo que Muchísimas gracias a ti, encaja a mucho. vosotros por invitarme y la verdad que, bueno, ha sido un placer y cualquier cosa que necesitéis, pues Sí, podemos hablar en cualquier ocasión. muy bien. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchas gracias por seguirnos y hasta otro episodio del podcast de Inventario.pro. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock. Nuestros bots para que ahorres tiempo o generes más negocio usando automatizaciones. Además, somos especialistas en crear webs de motor muy fiables y de primera calidad. Si eres un profesional de la automoción, te esperamos. Visita Inventario.pro para más información.